Pues, dado el tiempo prudencial, vamos a iniciar el webinar. En este caso, me toca presentar a mi compañera Patricia Gació, consultora experta en el área de aduanas, al igual que yo, Martín Landa, que vamos a realizar el día de hoy la presentación de lo que serían los aspectos clave del reglamento de deforestación. Hemos estructurado la presentación en distintas partes. La primera está al mando de mi compañera Patricia y luego retomaré yo la parte final. Espero que sea de vuestro interés y, bueno, es que este sea uno de los tantos webinars con los cuales vamos a contar con vosotros. Patricia, todo tuyo. Hola, buenos días a todos. Os comparto la pantalla, un segundo, la presentación. Perfecto. Si me puedes confirmar que estáis viendo la presentación, Martín. Perfecto, te vemos y inicia cuando desees. Vale, pues empezaremos por los aspectos generales para hacer un poco el marco general. Empecemos viendo qué es el EUDR. El EUDR es una normativa de la Unión Europea diseñada para asegurar que determinados productos, ya sean importados, comercializados o exportados, no provengan de zonas deforestadas ni degradadas a partir del 31 de diciembre del 2020. Es decir, ¿cuáles son los ámbitos afectados por la normativa? Como hemos visto, la importación, es decir, la introducción en el mercado de la Unión Europea de mercancías, la comercialización, es decir, la venta intracomunitaria de estas mercancías, o la exportación, es decir, la venta fuera de la Unión Europea a países terceros. ¿Cuáles son las mercancías afectadas? ¿Todas? No. Son aquellas que están indicadas dentro del mismo reglamento. El reglamento base lo tenéis aquí indicado, aquí abajo, que es el 2023-1115. Y en el anexo 1 tenemos listadas las materias afectadas. En este caso, como veis aquí en la presentación, son el ganado vacuno, el café, el cacao, el caucho, la palma aceitera, la soja y la madera. Pero también lo son, atención, esto es importante, los productos derivados de estas mercancías, es decir, los subproductos. Entonces, para poder importar esta tipología de productos, importar, comercializar o exportar, debemos asegurarnos, las empresas se deben asegurar de cumplir 3 requisitos. Estos requisitos son que las materias estén libres de deforestación, que hayan sido producidas conforme, respetando la normativa de producción del país de origen de la mercancía y que estén amparados por una declaración de diligencia debida. En esta diapositiva lo que vemos son las principales fechas afectadas por la normativa EUDR. A destacar las 4 que veis marcadas primeras, que es el 29 de junio del 2023, que es la fecha a partir de la cual entró en vigor el reglamento. La siguiente fecha importante es la del 23 de mayo de este mismo año, en la que se publicó la lista de países en función del nivel de riesgo asignado, seguido del 30 de diciembre del 2025, que es la fecha a partir de la cual sería aplicable para las medianas y grandes empresas, y el 30 de junio del 26, que sería la fecha en la que sería de aplicación para las pequeñas y medianas empresas. Aquí es importante hacer mención al hecho de que hay varias propuestas encima de la mesa para modificar esta normativa, ciertos aspectos de la normativa, entre los cuales también las fechas de aplicación. Entonces, de momento las fechas en vigor actualmente son estas, pero habrá que estar atentos porque si se aprobara alguna de las modificaciones, muy probablemente también se modificarían las fechas de entrada de inicio de aplicación. Esto lo veremos un poco más adelante, pero las 4 fechas más importantes son estas. A continuación, los roles. Y es que es importante definir el rol que desempeña la empresa, porque en función del rol que tenga, que desempeñe, tendrá unas obligaciones u otras. Hay 2 tipos de roles, 2 roles que pueden desempeñar las empresas, operador o comerciante. Operador son aquellas entidades que introducen por primera vez mercancía afectada por el EUDR en el mercado
en el mercado de la Unión o exportan estas mercancías. Pero también lo es aquellas empresas ya establecidas dentro de la Unión Europea que transforman materias primas ya verificadas en un producto nuevo, es decir, crean un producto nuevo que lo introducen dentro del mercado. Es decir, ¿quién es el operador? Es aquella empresa que introduce por primera vez un producto afectado por el EUDR en el mercado comunitario. En ambos casos, los que decía, tanto la empresa fabricante ya establecida en la Unión Europea como la empresa establecida en la Unión Europea que importa productos, harían una primera comercialización de aquel producto, con lo cual serían operadores. Y el otro rol que tenemos es el del comerciante, que son aquellas entidades que ponen en el mercado de la Unión Europea productos que ya han sido previamente introducidos por un operador. Es decir, compran y venden dentro del mercado de la Unión Europea sin crear ningún producto nuevo. Es decir, es un producto que ya ha sido previamente introducido anteriormente. Temas importantes a matizar. Las empresas pueden ser operadores o comerciantes por separado, pero también puede ser que desempeñen ambos roles en una misma empresa. Esto sucedería, por ejemplo, en el caso en el que una empresa importa productos o los fabrica, está introduciendo algo nuevo en el mercado, pero al mismo tiempo puede ser que otros productos simplemente lo que haga es comprarlos dentro de la Unión Europea y los venda dentro de este mismo mercado, con lo cual estaría desempeñando ambos roles en función del producto en cuestión. De ello dependerá en cada caso, en cada artículo, cada producto, el rol dependerá del rol que desempeñe, dependerá de las obligaciones que tendrá. Y por otro lado, también es importante saber si la empresa es una pyme o no. ¿Por qué? Porque en función de si es pyme o no, las obligaciones y los procedimientos que tendrá que llevar a cabo pueden ser distintos o simplificados. Entonces, es importante determinar este punto. También hacer mención que los criterios para establecer si la empresa es pyme o no son criterios a nivel europeo, que pueden ser distintos a aquellos establecidos para establecer si una empresa es pyme o no, de los que constan en los Estados miembros. Entonces, es importante hacer referencia a la normativa europea. Viendo las obligaciones de cada tipo de rol. La normativa nos indica que los operadores no introducirán en el mercado ni exportarán productos pertinentes sin haber presentado previamente una declaración de diligencia debida. En la primera diapositiva, de hecho, voy a volver atrás un segundo, comentaba aquí con los requisitos que para poder importar, comercializar o exportar, en este caso nos vamos a centrar en introducir, es decir, importar o producto que hemos creado, es decir, introducir en el mercado o exportar, dejando de lado la comercialización porque ahora lo que nos ocupa son los operadores. Para poder importar o introducir estos productos, tenemos que asegurarnos de que estos estén libres de deforestación y hayan sido producidos de conformidad a la ley del país de origen. Todo esto vendrá amparado por la declaración de diligencia debida. Es decir, la declaración de diligencia debida será el resultado de confirmar que estos productos están libres de deforestación y producidos de conformidad con la normativa. ¿Cómo haremos esto? Los operadores tendrán la obligación de realizar la diligencia debida. Son distintas fases que tendrá que realizar. ¿Qué es esto de la diligencia debida? Entraremos en detalle durante la presentación. De hecho, mi compañero Martín nos explicará un poco mejor, pero para hacer unas pequeñas menciones. En la diligencia debida lo que tendrá que hacer el operador es recabar toda la información relativa al producto, cadena de suministro, con lo cual también proveedores, información sobre el origen del producto, el país en concreto, porque puede ser que esté considerado de un tipo de nivel de riesgo u otro, la normativa del país, es decir, recabar toda aquella información relativa al producto para pasar a una segunda fase que es la del análisis de riesgo. En esta fase lo que hará es analizar toda esta documentación para ver qué tipo de riesgo presenta y también tendrá en consideración la lista que he comentado antes que se publicó en mayo de este año,
donde se le asignaba a cada país o zonas de un mismo país, porque puede ser que vaya por zonas o por regiones, se le asigna un nivel de riesgo. A partir de esta información y del análisis de riesgo, veremos si el producto parece que tiene un riesgo despreciable, se podrá pasar directamente a presentar la declaración de diligencia debida. En el caso en el que no aparezca un riesgo despreciable, es decir, sea un riesgo superior al despreciable, se tendrá que llevar a cabo medidas para mitigar este riesgo a fin de asegurar que el riesgo sea despreciable y poder presentar esta declaración de diligencia debida. En cuanto a los comerciantes, ya hemos visto un poco qué es el comercio, pero tal y como viene definido en la normativa, comercialización sería todo suministro de un producto pertinente para su distribución, consumo o utilización dentro del mercado de la Unión, en el marco de una actividad comercial, ya sea a título gratuito u oneroso, es decir, la compra y venta dentro del mercado de la Unión, del mercado comunitario, de productos ya previamente introducidos. En el caso de los comerciantes es fundamental establecer si la empresa es pyme o no pyme. ¿Por qué? Porque si la empresa comerciante no es pyme, las obligaciones que tendrá serán las mismas a las de los operadores. En cambio, si la empresa es una pyme, podrá seguir vendiendo estos productos, pero se tendrá que asegurar de tener en posesión toda la información básica relativa al producto, ya sea cadena de suministro, origen, etcétera. Todo esto tiene que tenerlo en su posesión porque puede ser que la autoridad se lo requiera. Veamos un ejemplo para poner un poco, llevar a tierra un poco todos estos conceptos de operador, comerciante, obligaciones, etcétera. En este caso, en este ejemplo, tenemos una empresa A establecida dentro de la Unión Europea. De hecho, todas tres están establecidas dentro de la Unión Europea. La empresa A importa de un país tercero caucho natural. Este caucho natural lo vende a la empresa B, que a partir de este caucho lo que hace es fabricar neumáticos, es decir, crea un producto nuevo. Y estos neumáticos los vende a la empresa C, que simplemente compra los neumáticos tal y como están y los vende a otras empresas o al público directamente. ¿Qué tenemos? En el primer caso tenemos caucho natural. ¿Qué hay que hacer en primer lugar? Ver si la mercancía está afectada por el EUDR. ¿Qué hacemos? Vamos al reglamento 2023-1115, vamos al anexo 1 y allí vemos por partida arancelaria y por descripción los productos afectados. En este caso, el caucho natural está clasificado en la partida 4001. Si vamos al anexo 1, veremos que esta partida está afectada por el EUDR. Perdón. Entonces, tendremos una materia prima pertinente afectada, con lo cual tenemos empresa A que está introduciendo en el mercado de la Unión Europea una materia prima pertinente, con lo cual sabemos que ya es un operador, tendrá las obligaciones del operador. Este caucho natural lo vende a la empresa B, que fabrica neumáticos, que para empezar es un producto derivado del caucho natural. Ya hemos dicho antes que todos los derivados de las materias primas pertinentes también están afectados por el EUDR, pero en este caso igualmente, si vamos al anexo 1, vemos que la partida arancelaria 4011, que es donde se clasifican los neumáticos, también aparece en el anexo 1, con lo cual confirmadísimo que están afectados por el EUDR. Estos neumáticos es un producto nuevo, porque no existían antes, que se introduce dentro del mercado de la Unión, con lo cual volvemos a tener un operador. Está introduciendo otro producto nuevo que vende a la empresa C. La empresa C no hace nada con estos neumáticos, no lleva a cabo ningún proceso productivo ni nada, simplemente coge estos neumáticos y los revende. En este caso lo que tenemos es un producto derivado, ya lo hemos visto antes, igualmente afectado, pero en todo caso sería un producto derivado, ya estaría afectado de por sí, pero en este caso lo que tenemos es un comercializador, con lo cual las obligaciones de esta empresa sería la de comercializador. En este punto lo que nos quedaría ver es cada una de ellas, si es una pyme o no es una pyme, para ver si tiene qué tipo de obligaciones tiene, si son simplificadas o no.
Pasemos a ver ahora los productos compuestos. Los productos compuestos son productos que contienen o están fabricados a partir de productos pertinentes o materias primas pertinentes. Si un producto contiene varias materias primas, cada una de ellas debe cumplir individualmente con los requisitos de la normativa. ¿Qué significa esto? Nosotros usar este ejemplo para ir explicando un poco el caso de los productos compuestos. Lo que nos dice la normativa es que todos aquellos productos afectados por el EUDR que han sido producidos a partir de otras materias, hay que ver si estas materias que lo componen o a partir de las cuales se ha fabricado, se ha producido, esté bien, si también están afectadas por el EUDR. Porque si estas materias también son mercancías afectadas por el EUDR, también deberán haber sido objeto de una diligencia debida. Si vemos el caso de la tableta de chocolate, la tableta de chocolate es un derivado del chocolate, del cacao, perdón. El cacao, ya os digo ahora que está afectado por, bueno, ya lo hemos visto en la lista inicial, está afectado por el EUDR, con lo cual sabemos que la tableta en sí está afectada. Entonces lo que haríamos es ir a ver aquellos productos que componen, a partir de los cuales se ha fabricado, se ha producido la tableta de chocolate. Tenemos el cacao, la manteca de cacao y el aceite de palma. El primero y el tercero, es decir, el cacao y el aceite de palma, sabemos ya que son materias primas pertinentes, con lo cual afectadas. La manteca de cacao es un derivado del cacao que ya hemos visto está afectado, con lo cual todos los productos que componen la tableta están afectados. ¿Qué nos dice la normativa? Nos dice que cada uno de estos productos, el cacao, la manteca y el aceite, tienen que haber sido objeto de una diligencia debida. Si no es así, si no han sido objeto de una diligencia debida, la empresa estará obligada a realizarla. Es por eso que si nos fijamos en el tercer punto, al final pone, el operador deberá ejercer diligencia debida sobre esta parte. ¿Por qué dice operador? Porque podría ser que la empresa sea un comerciante, podría ser que sea una empresa que compra el chocolate y lo vende, sin más. En el momento en el que hay un producto, un subproducto, un producto que ha contenido dentro de la tableta que no ha sido objeto de la diligencia debida, se considerará que esa empresa está poniendo en el mercado un producto nuevo. Entonces, tendrá la obligación de ejercer la diligencia debida, con lo cual, para ese tipo de producto se está convirtiendo en operador. Como vemos aquí abajo, pone cada componente deberá estar cubierto por una declaración de diligencia debida. A eso nos referimos cuando hablamos de productos compuestos. Que todos los componentes tienen que haber sido, si están afectados por el EUDR, tienen que haber sido objeto de una diligencia debida. Por último, hemos visto un poco todos los puntos básicos que afectan a la normativa, desde las fechas a los roles que puede desempeñar una empresa, hasta el tipo de obligaciones más o menos generalizadas, porque ahora entraremos en detalle. Comentar antes que esto es lo que contiene a día de hoy la normativa vigente. Es verdad que hay varias propuestas de modificación encima de la mesa. Una de ellas, de hecho, fue aprobada ayer por el Parlamento, pero no es aplicable aún porque ahora empezará una fase de negociación con los Estados miembros y faltaría la aprobación definitiva. Si viniera aprobada, aquella propuesta plantea lo siguiente. Esto es un resumen. Plantea que haya una modificación de fechas de un año, es decir, la fecha en la que tendría que iniciar la aplicación para las medianas y grandes empresas actualmente es el 30 de diciembre del 25, pasaría a ser el 30 de diciembre del 26, un año más tarde. Y lo mismo sucede con el inicio de aplicación para las micro y pequeñas empresas, que pasaría un año más tarde, al junio del 27. En cuanto al contenido, también presenta modificaciones o simplificaciones, depende del punto, y son relativas sobre todo a las responsabilidades en la cadena de suministro y también procedimientos simplificados para las micro y pequeñas empresas. No quiero entrar mucho en detalle, ¿por qué? Porque las propuestas de modificación es importante tener en cuenta que suelen haber muchas, no todas siguen adelante, y las que siguen adelante, las que finalmente vienen adoptadas, normalmente no vienen adoptadas en su totalidad. Incluso
el contenido que sí que viene aprobado muchas veces también viene modificado, no viene aprobado tal cual está establecido en la propuesta de modificación. Con lo cual, entrar ahora a explicar la propuesta de modificación sería un poco arriesgado porque puede ser que venga aprobado solo una parte, que esa parte que viene aprobada venga igualmente modificada, con lo cual es importante tener en cuenta por dónde van los tiros, qué es lo que se está intentando modificar para tener una idea, pero a día de hoy es importante, repito, tener presente que lo que está vigente es lo que hemos explicado y seguiremos explicando, que la propuesta de modificación tiene mucha pinta a que se va a aprobar, pero no sabemos exactamente cómo ni cuándo. Cuando esto suceda, entonces tendremos que tener presente qué es lo que dice la propuesta, pero de momento simplemente a grandes rasgos. Ahora os dejo con mi compañero Martín, que ahondará un poco más en contenido ya visto y algunas materias, algunos puntos nuevos de la normativa. Muchas gracias, Patricia. Efectivamente, el último slide que has compartido es esencial porque dependiendo de lo que finalmente se decida, lo que voy a explicar a continuación podría modificarse. En EMEN Aduanas tenemos esto muy en cuenta y por eso hemos, si bien preparado la presentación con la información que voy a indicarles a continuación, sí es importante tener en cuenta que cualquier cambio podrá ser aplicado en el próximo mes o en las próximas semanas, ¿vale? Pues yo creo que es importante ubicar en este contexto que esta parte de la presentación se va a concentrar en 3 puntos esenciales. El primero de ellos es el de las fases de cumplimiento del EUDR, que básicamente son los pasos que deberá tener en cuenta la empresa al momento de, digamos, afrontar esta normativa. Luego el tema de las herramientas que deberá tener en cuenta y finalmente también las sanciones. Entre ellos van a haber también ejemplos prácticos con la idea de que ustedes también se ubiquen en cómo esto os puede afectar en la cadena de suministros. En este punto yo creo que es importante tener en cuenta que más que hablar de sostenibilidad, hay que tener en cuenta que hay que seguir ciertos pasos para poder seguir importando, exportando o poniendo productos afectados por el EUDR sin bloqueos, sin sanciones y sin sorpresas, ya que todo esto tiene una repercusión a nivel financiero. Básicamente la idea es tener claro de que hay que saber qué es lo que se exige, cómo encaja esta situación en nuestra cadena de suministros o en la vuestra precisamente, y qué pasos prácticos hay que emprender para poderlo cumplir, ¿vale? Si alguien piensa que esto es netamente medioambiental, se equivoca. Básicamente esto es un requisito de acceso al mercado. Lo comento porque con el EUDR se menciona lo que mi compañera Patricia ha dicho, la diligencia de vida obligatoria para determinados productos y en virtud a determinados elementos como el riesgo y la degradación de los bosques. Ahora no basta con comprar a un proveedor de confianza, a lo que normalmente estamos acostumbrados, sino que hay que demostrar a las autoridades, porque aquí hablamos de más de un punto de control, de que el producto que vamos a importar, exportar o comercializar en la Unión Europea efectivamente está libre de deforestación y que cumple con la legalidad del lugar de producción. En este caso, ¿qué significa el tema de los pasos prácticos para la empresa? Básicamente establecer procedimientos de control, ¿vale? Aquí en EUDR yo creo que es importante fijar en la mente que se trata todo de controles trazables, ¿vale? Con una actualización mínima anual, y ese es el segundo punto que estoy mostrando en la slide, porque básicamente son los procesos o procedimientos y sistemas de diligencia debida, ¿de acuerdo? SDD. Lo de la diligencia de vida inicial ya un poco lo ha comentado mi compañera Patricia, básicamente es recopilar información, evaluar el riesgo dependiendo del tipo de producto y finalmente reducirlo o mitigarlo si se detecta que efectivamente hay un riesgo. Si todo esto se ha realizado de manera correcta, se ha llevado a cabo el procedimiento y los controles internos por parte de la empresa, habrá finalmente que presentar una declaración de diligencia de vida antes de introducir los productos en el mercado de la Unión Europea o exportarlos. Digo introducir los productos porque esto abarca no solamente a la importación, que es un punto de control de la aduana, sino también en los procesos intracomunitarios, ¿vale? Y finalmente, creo que es muy importante tener en cuenta que la documentación tendrá que guardarse o resguardarse por al menos 5 años desde la fecha de la presentación de la declaración DDD, ¿vale? En este caso, los puntos de control, cuando yo comentaba que habían más de uno, es porque por un lado viene la autoridad competente a día de hoy, que es MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica, pero también entra digamos, en juego lo que sería la autoridad aduanera. ¿Por qué?
porque esta declaración de debida diligencia va a tener un reflejo o va a estar reflejada directamente en lo que sería la declaración de aduanas, ¿vale? Entonces, va a ser muy importante tenerlo en cuenta porque no vas a poder hacer las cosas por separado, sino que se va a buscar engranar todo a través de un mismo sistema, al menos cuando la mercancía salga de la Unión Europea o entre a la Unión Europea a través de una aduana, ¿vale? En este caso, con respecto a las fases de, si podemos pasar la diapositiva, muchas gracias. Cuando hablaba de las fases de diligencia debida, básicamente hablaba de 3 puntos, pues aquí los voy desglosando. Básicamente aquí hablamos de la recopilación de información, la evaluación de riesgo y la reducción o mitigación de riesgo. Básicamente cada uno de estos puntos implica información. Por un lado, aquí entra en juego el tema de las coordenadas. Hay que disponer de información muy precisa y geolocalizable. Esta información es vital que la provea el proveedor. Sin embargo, esto puede ser complicado si entran varios eslabones en la cadena. Luego los datos de proveedores, que es lo que comentaba anteriormente cuando hablamos de una cadena de suministros, y documentación concluyente. ¿Por qué lo digo? Porque no basta simplemente con información que nos faciliten por escrito. El que piense que llevar a cabo la debida diligencia se va a limitar a una cadena de emails o a un simple registro de información, se equivoca. En este caso, la información tiene que ser lo más detallada posible en virtud de determinados cánones. Esto lo voy a mostrar con ejemplos prácticos más adelante. En cuanto a la evaluación de riesgo, que también me parece importante determinar, aquí entra en juego el país de producción, ¿vale? También se comenta muchas veces el tema del origen, pero es importante porque de acuerdo al país también pueden aplicar determinados controles. También el tema de la complejidad, cuando hablamos de operaciones que utilizan, por ejemplo, un hub en el sudeste asiático de mercancía que viene de Rusia. Pues aquí entra en juego también la complejidad de todos los intermediarios dentro de esa cadena, de los actores. Luego, si efectivamente hay algún elemento de deforestación preeminente en este país o región de la cual venga la mercancía, o haya sido producida, y también los esquemas de legalidad, ya que eso también influye en el análisis de riesgo. Entra también un elemento que se pregunta mucho y que normalmente los clientes y las empresas tienen dudas. ¿Una certificación basta para cumplir el tema EUDR? La respuesta es, a día de hoy no hay ninguna certificación que emita ninguna empresa auditora que pueda cubrir el EUDR. Por eso es una serie de pasos los que vamos a tener que tener en cuenta. Lo digo porque muchas veces cuando se adquieren mercancías como la madera o el papel, vienen con determinadas certificaciones. Esas certificaciones ayudan, pero no sustituyen las evaluaciones que tienen que llevar a cabo las empresas, ¿vale? Y finalmente, si se detecta, luego de hacer el análisis de que efectivamente hay un riesgo, de que es posible que la mercancía venga de un lugar con deforestación o que haya sido producido previo a una determinada fecha que está contemplada dentro del reglamento, pues efectivamente se va a tener que pedir información, una gestión interna adicional dependiendo de los protocolos que se hayan establecido internamente, e incluso sería recomendable o incluso obligatorio, dependiendo del grado de exposición al riesgo, una auditoría independiente. ¿De acuerdo? En este caso, lo que comentaba anteriormente, es esencial que con el EUDR se mantenga un control trazable de la información. No vale, él no lo sabía. En este caso, el riesgo siempre está. Lo que debemos hacer es mitigarlo, reducirlo o eliminarlo dependiendo del caso. ¿Bien? En la siguiente diapositiva vamos a ver un elemento muy importante, que hemos hablado mucho del riesgo, pero no le damos forma. En este caso, el riesgo tenemos que determinarlo como 3 categorías: riesgo alto, estándar y bajo. Esto está definido a día de hoy, pero seguramente va a modificarse a lo largo del tiempo, el tema por países. Aquí podemos visualizar que, por ejemplo, para riesgo alto hay 4 países bien identificados. Sin embargo, para el riesgo estándar hay una mucha mayor muestra de países que sí estarían obligados a llevar a cabo todo lo que sería la diligencia de vida completa. Cuando hablamos del riesgo alto, por ejemplo, un país como Rusia o Bielorrusia que nos enviara algún tipo de mercancía y que fuera importada en la Unión Europea, no porque venga de estos países está prohibido. Sin embargo, sí se tendrá que llevar a cabo una evaluación de riesgo. Lo voy a explicar más adelante. Y finalmente, cuando la mercancía viene de un país de riesgo bajo, es decir, se ha determinado que tiene una baja exposición al tema de la deforestación, países como la Unión Europea, Gran Bretaña, Albania, Chile, entre otros, pues los procedimientos de control son simplificados, que básicamente se limitan a la recopilación de información, pero no a presentaciones de declaraciones de diligencia debida.
¿de acuerdo? En este caso, como podéis ver, es muy importante saber y tener información concreta con respecto a de dónde viene la mercancía. No solo de dónde viene, sino dónde ha sido producida. Ahí vienen temas de origen que son temas de otras materias dentro de aduanas, pero que me parece importante también tener en cuenta, ¿vale? En la siguiente slide que os voy a mostrar, se indica el tema de cuáles son los datos a tener en cuenta en, en una declaración de debida diligencia. Sin embargo, vamos a proceder a una muestra de los riesgos a los que nos veríamos expuestos si importáramos mercancía, porque este es un ejemplo de un flujo de importación, y qué pasos a día de hoy deberíamos tener en cuenta para cuando entre en vigor esta normativa se aplique, ¿vale? He puesto el ejemplo de tres tipos de tres categorías de países, alto, estándar y bajo, para adecuarnos a los riesgos que he indicado previamente, ¿vale? He elegido como, digamos, de riesgo alto, mercancía que pueda provenir de Rusia, ¿de acuerdo? En este caso, si la mercancía viene de Rusia, no está necesariamente vetada su importación. Simplemente aquí entrará en juego, o en este caso en análisis, si efectivamente luego de un análisis de riesgo, se detecta que efectivamente hay un riesgo que no es insignificante y en cuyo caso deberán aplicarse las estrategias que internamente se hayan diseñado para reducir ese riesgo. Es decir, no solamente basta con detectar que por ejemplo, madera o papel viene de Rusia, sino definir, por ejemplo, ha sido producida o obtenida esta madera previo al 30 de diciembre de 2020, sí o no. Este elemento va a ser un elemento esencial o una clave esencial para verificar si el riesgo existe o no. Si existiera, se aplicará la mitigación de riesgo para pedir documentación adicional, para comprobar, incluso una auditoría sería pertinente o una documentación que se pacte con el proveedor y también con las autoridades que seguramente más adelante van a aclarar un poco el tipo de análisis que deberá llevarse a cabo en este punto. Si finalmente se concluye de que no hay riesgo, fenomenal, se presentará la declaración de diligencia debida y la mercancía podrá ser importada. Este paso también se aplicará en el caso de que venga de Brasil. Nuevamente se hace una evaluación de riesgo, un país de riesgo estándar, se evaluará, se aplica, se importará y se aplicará la declaración de diligencia debida, ¿vale? Estos son los dos casos, digamos, más importantes a tener en cuenta. Es probable que en el futuro países que están hoy en riesgo estándar pasen a riesgo alto. ¿Bien? ¿Qué pasa si importamos de un país con riesgo bajo? El listado de países, si alguno tiene duda, están disponibles dentro de las web comunitarias. De todas maneras, si el riesgo fuera bajo, simplemente se debe recopilar información por parte de donde venga la mercancía, de donde sea originaria, donde haya sido producida, ¿de acuerdo? Se deberá recopilar y almacenarla. ¿De acuerdo? Habíamos hablado de un tiempo prudencial de 5 años, ya que en cualquier momento la autoridad aduanera autoridad, en este caso medioambiental, MITECO, podría solicitar. ¿Vale? En este caso es importante determinar que dependiendo del proveedor de India o de China, no hay necesidad de evaluar riesgos o aplicar medidas de mitigación de riesgo, en principio, ¿de acuerdo? Sin embargo, esto implica también determinar si efectivamente la mercancía es de alguno de estos países, ya que muchas veces se utiliza la triangulación y de ahí es tan importante que se disponga de información completa, ¿vale? Otro elemento a tener en cuenta en la siguiente slide es el tema de los datos. Ya había indicado previamente que los sistemas de control o, digamos, procedimientos internos de las empresas son clave en el EUDR. Y básicamente a continuación os comparto la información mínima a tener en cuenta que deberían o que deberá ser recopilada por las empresas que importen bienes afectados. Básicamente he indicado 4 categorías en donde se mencionan los datos. Muchos de estos seguramente a día de hoy ya los manejan, pero se incluyen datos que no son usuales. Por ejemplo, a día de hoy en los procesos de importación es raro tener los datos de coordenada de producción. Entonces, este es un elemento que deberá tenerse en cuenta. Otro elemento, las fechas en las cuales ha sido aprovechado o producido. ¿Por qué? Porque ese elemento también puede ser elemental al momento de evaluar el riesgo. Los datos de los eslabones, si hay más de uno, en el comercio internacional es normal que hayan traders, así que este elemento entra en juego. Y finalmente el tema de la conformidad legal. Hay que tener en cuenta que si bien esta normativa es europea,
toma en cuenta si efectivamente el ordenamiento jurídico del país de origen establece limitaciones sobre la deforestación. Y ese es un elemento que se tendrá que monitorear con el proveedor. Bien, en este caso, básicamente lo que se busca con este sistema, el SDD, como le podemos llamar, es que se lleven a cabo procedimientos internos de verificación para garantizar una conformidad a esta normativa, al EUDR. Clave, controles trazables y documentales. El EUDR, eso es lo que busca en cada una de las empresas. A continuación, hemos hablado mucho ya de lo que serían las declaraciones de diligencia debida. En la siguiente slide vamos a mostrar cuáles son los datos que tienen que complementarse a estos efectos. ¿De acuerdo? Básicamente, a ver, esto está establecido en el anexo 2 del reglamento. Tampoco supone mucha información, simplemente es adecuarse a un formato predeterminado, pero se indican ciertos datos que son claves. Datos de operador, datos de mercancía, país de producción y geolocalización. Además de un texto concreto que esto ya es obligatorio, esto no puede ser sujeto a modificaciones. Y pues los datos de firma. ¿Por qué es importante esta declaración de diligencia debida? Porque como comentaba, esto va a ser trazable en un punto de control cuando la mercancía atraviese la Unión Europea, sea que salga o entre. Y en este caso va a ser identificado seguramente, a día de hoy todavía no están las claves totalmente definidas, pero seguramente se va a identificar con una codificación que va a ir reflejada en la casilla o en el punto o el conjunto donde se va a mencionar los datos de la declaración con un dato concreto, porque esta declaración va a estar numerada o identificada alfanuméricamente, ¿vale? Como comentaba, son elementos importantes a tener en cuenta. Esto va a ser obligatorio si finalmente se concluye que se debe llevar a cabo el tema de la diligencia debida y que se debe presentar esta declaración. Seguramente os preguntáis, o ya lo sabéis, ¿dónde se presentan estas declaraciones? ¿Es solamente el formato o hay que adecuarse a un sistema comunitario? Pues en la siguiente slide lo revelo. Básicamente hay que tener en cuenta las herramientas disponibles a día de hoy a nivel de OER. Y estas abarcan distintos elementos. Ya hablaba un poco del sistema de diligencia debida que tiene que llevar a cabo cada empresa. ¿De acuerdo? Pero, sin embargo, es importante también tener en cuenta que a nivel traces, a nivel UE, se tiene que cumplimentar o, en este caso, cargar lo que sería la declaración de debida diligencia. El sistema traces básicamente es el Trade Control and Export System y a través de esta vía es donde obligatoriamente todos los que estén afectados tendrán que presentar estas declaraciones de DD, ¿vale? A día de hoy, como todavía no es obligatorio, habíamos hablado, lo había dicho Patricia, que el 30 de diciembre es cuando entra en vigor, salvo que haya un aplazamiento, hay una plataforma de prueba. Así que si a día de hoy alguno ya quisiera hacer una prueba real, el sistema de prueba se llama Acceptance y a través de esa vía se puede ver un poco cómo servirían los canales y la forma de cumplimentar la información, ¿vale? El sistema de diligencia debida que yo menciono a un lado del slide, básicamente digamos, resume los elementos que se tendrán que tener en cuenta, ¿bien? Que debe tener en cuenta la empresa, ¿vale? Y en cuanto a herramientas tecnológicas, yo creo que esto es muy importante. Ya lo decía anteriormente, a día de hoy hay muchas empresas que pretenden cumplir el EUDR con una cadena de emails o Excel compartidos. Y esto supone un desafío, pero más allá de ello, supone un gran riesgo. Por eso, el uso de herramientas tecnológicas o sistemáticas, no necesariamente tecnológicas, dependiendo de la exposición al riesgo, son importantes. Aquí lo más recomendable es que estas herramientas tengan elementos de backup, es decir, que puedan estar almacenadas en una nube por el tema de los tiempos. La documentación tiene que estar disponible al menos 5 años, módulos de trazabilidad y geolocalización. Aquí entra el tema de las coordenadas, que es muy importante y que a día de hoy es muy raro que en comercio internacional se lleve, salvo para algunas cosas. Y el tema, digamos, de la integración con sistemas aduaneros y con traces. A día de hoy hay algunos sistemas tecnológicos o plataformas que incluyen este elemento, que directamente se interconectan y que podrían ser útiles. Nada de esto va a ser útil si no tenemos un buen control de la normativa. Por tanto, no solamente basta con tener una herramienta y llevar a cabo un sistema de diligencia debida, sino también de un asesoramiento continuo
permanente y sobre todo al día. Lo que comentaba anteriormente mi compañera Patricia es clave. El tema de los seguimientos, de las simplificaciones, se vuelve esencial en este tipo de puntos. Finalmente, y bueno, antes de cerrar, yo creo que también es importante qué pasa si incumplimos. En este slide que os voy a compartir a continuación, podemos ver el tema de cuáles son las sanciones por incumplimiento, que van desde un 4% del volumen de negocios, esto es bastante dinero, dependiendo del tamaño de una empresa, la confiscación de productos e ingresos, esto básicamente se va a ver claramente cuando la mercancía atraviesa, o sea, llegue a la aduana y no contenga la información de la declaración de debida diligencia o salte algún tipo de filtro, entonces la mercancía no va a poder ser movilizada. Esto implica dinero, ya que la mercancía al no moverse, pues bueno, supondrá almacenamiento, incumplimientos de contrato, entre otros. Así esto también supone un riesgo financiero. Y finalmente, aquellas empresas que estén en procesos de contratación pública o licitaciones, pues estarían excluidas temporalmente. A nivel español se prevé también algunas sanciones adicionales. Se había detectado o tenemos detectado a nivel interno un anteproyecto de ley, pero que habrá que esperar todavía a que vea la luz. Bien, esto es importante y ahora, ya antes de finalizar, solo indicarles que hay algunas preguntas incómodas que creo que los aquí presentes deben tener en cuenta al momento de o evaluar si están preparados para el EUDR y si no lo están, también tenerlas en cuenta. En la slide que están viendo he resumido algunas de las preguntas que yo creo que son interesantes que vayan haciéndose. ¿Vuestros proveedores están en capacidad de suministrar información de este tema precisa, útil para este tipo de sistemas que las empresas van a verse obligadas a cumplir? Dos, tenéis procedimientos internos. Y tercero, cómo actuáis, los roles, entre otros. ¿De acuerdo? Espero que os haya sido de utilidad. Hasta aquí mi parte de la presentación. Cedo la palabra a mi compañera Patricia y muchísimas gracias por su atención. Bueno, esperamos que os haya resultado útil esta presentación, este webinar. Agradeceros en primer lugar la asistencia y esperamos sobre todo que os haya resultado útil para haceros una idea de una imagen global de lo que establece a día de hoy la normativa, cómo hacer frente a ella y también tener en cuenta, como comentábamos, el hecho de la posible aprobación de la propuesta de modificación. Entonces, en esta diapositiva, como podéis ver, están nuestros contactos. Cualquier cosa, cualquier duda, nos podéis contactar. Antes de acabar, sí que quería aprovechar, la presentación porque tenéis aquí nuestros contactos, pero no querría cerrar esta presentación sin resolver una de las dudas que nos han indicado en el chat. Entonces, Martín, si quieres, quitaría la presentación. En el chat, gracias. En el chat tenemos una pregunta en relación a las certificaciones. Entonces, si tengo una certificación de los productos como puede ser FSC, esto ya mitigaría el conjunto de riesgos. Es importante tener en cuenta que las certificaciones de este tipo son muy útiles. Es información complementaria que se tiene en consideración, muy en consideración, de hecho, porque son certificaciones que ya tienen en cuenta muchos de los aspectos que hay que analizar con el EUDR, pero no eximen al obligado, es decir, al operador, de realizar igualmente cada uno de los pasos de la diligencia debida, con lo cual tener una certificación no sustituye ningún paso, sí que se valorará y se tendrá en cuenta y hay pequeños puntos que nos podríamos saltar, digamos, pero sería igualmente necesario hacer todos los pasos. Sí. Efectivamente. No sé si quieres añadir alguna cosa. Si hay alguna otra pregunta que queráis plantearnos. Dejamos un par de minutos si alguien tiene alguna duda, alguna cuestión. Y si no, como decíamos, tenéis nuestros contactos y nos podéis trasladar vuestras dudas. Efectivamente, en este caso, igualmente en Aduanas Gaming llevamos un control periódico de cualquier modificación y cualquier novedad la estaríamos publicando a través de nuestras redes y canales
canales usuales. Y lo dicho por Patricia, efectivamente, si en algún momento surge alguna duda, pues la podéis canalizar con nosotros y pues se atenderá de manera precisa. ¿De acuerdo? Genial. Pues nada, de nuevo agradeceros vuestra asistencia al webinar. Esperamos que os haya sido de utilidad y cualquier cosa, repito, por tercera vez tenéis nuestros contactos. Pues muchísimas gracias por vuestro tiempo y tened buen día. Adiós. Adiós.